Hola gente querida, amigos queridos, ¿cómo están? Hace rato que no nos veíamos, pero volvimos para darles más información sobre instrumentos musicales. En este caso les voy a contar o dar una data de cómo poder elegir tu primer guitarra. Sos principiante, ves que la atención en las fiestas se la lleva el que sabe tocar guitarra y vos estás mirando desde afuera y decís ¿cómo me gustaría aprender guitarra? Bueno, vamos a hacer que puedas elegir tu guitarra para principiante y que empieces a tocar esos acordes para hacer la atención de la fiesta. ¡Vamos! La primera incógnita que se presenta es ¿qué me compro? ¿Una guitarra eléctrica, acústica o criolla? Bueno, esa es una pregunta muy normal. En realidad te voy a decir las tres diferencias. La guitarra acústica, por lo general la de cuerdas de acero, la que llamamos acústica, normalmente es un poco más dura en la tensión de las cuerdas. Eso hace que al momento de digitar los dedos duelan un poco más, ya que no tenés los callos todavía formados en la punta de los dedos y es un poquito más incómoda la digitación. Por otro lado, hay guitarras acústicas que son muy anchas o muy grandes de la parte de atrás y te queda el brazo muy colgada. Por lo tanto, no es muy recomendable. Así se puede igual aprender, pero no es muy recomendable arrancar con una acústica. En el caso de la guitarra eléctrica es blanda. Lo que tiene es que sí o sí necesitas que esté todo el tiempo conectada al amplificador. Es decir, la guitarra eléctrica no suena sola, necesita mediante sus micrófonos tomar el sonido y transportarlo a un amplificador que amplifique esas notas. Por lo tanto, siempre que te tenés que mover o tenés que empezar a practicar en tu casa, tenés que conectarte al amplificador. Por otro lado, que es lo que todos recomiendan, empezar con una guitarra criolla. La guitarra criolla o clásica lo que tiene de bueno es que suena por sí sola, es decir, tiene una caja acústica que traslada las vibraciones de las cuerdas al puente y a la caja. Por lo tanto, podés llevarte tu guitarra al quincho a la habitación y siempre vas a estar pudiendo digitar sin necesidad de un amplificador. A la vez, también al tener 3 cuerdas de nylon y 3 cuerdas entorchadas, la guitarra es bastante más blanda al momento de digitar. Por eso en este caso vamos a estar hablando de guitarras clásicas, que es lo que todos los profes recomiendan para iniciarse. No significa que no puedas, si te gusta directamente una guitarra eléctrica, si te gusta el rock and roll, el metal, directamente podés empezar a digitar con la eléctrica. Y ya te digo, también vas a aprender porque la disposición de trastes y notas en el mástil es en todas las guitarras iguales. Por lo tanto, podés aprender. En la guitarra criolla ya dijimos lo que vas a sentir es un poco más de comodidad al iniciarte. Las diferencias que vas a encontrar entre guitarras clásicas o criollas es que algunas son importadas, algunas son nacionales, algunas son económicas, algunas son de mayor valor. Todas esas cuestiones van a incluir diferentes características en cada guitarra. Por lo general, las guitarras clásicas nacionales son un poco más económicas en valor. ¿Cómo logran esa economización en el valor? Lo que hacen es hacer que los mástiles sean un poco más anchos, que los trastes sean de bronce, que el puente en vez de ser de madera sea de plástico, lo que hace a que la vibración de las cuerdas a la caja se transmita en menor cantidad o calidad, y que las maderas normalmente son también más económicas o por lo general vienen pintadas. En el caso de las guitarras nacionales económicas pintadas, acá tenemos un ejemplo. Esta guitarra es una de las más baratas del mercado, por lo menos acá en Argentina. Fíjense que en este caso viene con una pintura. Eso hace que las vibraciones de la guitarra se transmitan menos a la caja y tengan un poco menos de sonoridad. No significa que no vaya a funcionar o que no puedas aprender. Simplemente que al momento de tocar con otra persona que tiene una guitarra mejor, vas a notar en la otra persona una mejor sonoridad o un mejor tono y calidez del sonido.
En este caso trae trastes de bronce, son un poco más amarillos que el de alpaca. Un puente de plástico. El puente de plástico, a diferencia de la madera transmite mejor las vibraciones a la caja y normalmente los mástiles son un poquito más anchos. También puede haber diferencias en las clavijas, mayor o menor calidad de las clavijas, que hacen a que la afinación sea un poco más precisa o no. Por otro lado, si empezás a mirar una guitarra importada, lo que tiene de bueno la importada por lo general es que le ponen un alma de acero, que es una varilla todo en el centro del mástil, que permite que si la guitarra se mueve, se tuerce un poquito, vos puedas con una llave Allen calibrarla. Por lo tanto, eso también logra que la madera del mástil sea un poco más ancha y que tu mano esté más cómoda para digitar. No solo eso con la comodidad, sino que también lo que le tenés que pedir o le tenés que mirar a la guitarra es la calibración. Si no, se la podés pedir a la persona donde la compras, eso si no la compras online, porque te las mandan totalmente descalibradas. Si la compras en una casa física o en una casa de confianza, vas a poder ver o vas a poder pedir que te calibren la guitarra. La calibración significa que estas dos cejillas, la de atrás y la de adelante, estén en una altura correspondiente a los trastes para que la guitarra afine en todo el mástil y vos puedas digitar cómodamente sin que te duelan los dedos. Así que esos son puntos muy importantes para tener en cuenta y para llevar toda esta información a la casa de música. Bueno, por otro lado, sobre las clavijas vamos a hablar un poquito. Hay diferentes calidades de clavijas. Normalmente es claro que si vas a ir a buscar la guitarra más económica, la clavija no va a ser tan precisa como la guitarra que salga un poco más. Las cuerdas en la guitarra se cortan bastante, sí, es normal, así que no te preocupes. Vas y la llevas a tu casa y sentís que la primera cuerda se corta, la cuarta se corta, no pasa nada. Eso se puede comprar una cuerda suelta o se puede comprar un encordado, pero es normal. Todos los guitarristas todo el tiempo están cambiando sus cuerdas, todo depende del uso que le estén dando. Lo ideal es cambiarla cada 6 meses, 8 meses y no más de un año. Hay gente que no sabe y espera a que las cuerdas estén totalmente desgastadas y esto no es lo ideal. Lo ideal es siempre estar haciéndole un cambio de cuerdas y un service. La calibración va a incluir que el luthier regule la altura de estas cejillas, que en caso de que se partieran, porque también pasa de que se parte, igual que la de adelante, se parten con el tiempo, se resecan, son cambiables. Es decir, hay que poner una cejilla nueva, calibrarla a la altura correspondiente y son reemplazables, son partes muy baratas, así que no te preocupes por eso. Por otro lado, dentro de las guitarras clásicas podés tener las clásicas o criollas comunes, las clásicas o criollas con corte o las clásicas o electroclásicas, que vienen con un ecualizador, las cuales podés usar desenchufadas, como en este caso, o podés usarlas enchufadas a un amplificador o a tu placa para estar grabando en la compu, y eso te va a dar con el tiempo muchísimas ventajas y facilidades al momento de estar practicando o armando tus propias canciones. Por lo general estos ecualizadores vienen diferentes tipos de micrófonos. Hay algunos que son piezoeléctricos que simplemente toman vibraciones. Hay algunos más complejos que vienen con ecualizador de graves, agudos y medios y trabajan con una batería de 9 volt. Algunos inclusive hasta traen un afinador para que directamente, en vez de estar usando esta pinza que va en el cabezal, puedas directamente afinar desde tu ecualizador, que es más cómodo. Vas a encontrar dentro de las guitarras clásicas o electroclásicas guitarras más finas, guitarras más gruesas. Lo recomendable es que busques tu comodidad. Ya te digo, en la compra directamente en la casa de música vas a poder probarla y sentirte a gusto con la guitarra. Eso es una gran diferencia al momento de vos poder probar el instrumento. Les recomiendo que intenten
gastar lo más que puedan. A medida que el valor sube con todas estas características y detalles que vimos, la guitarra va a sonar mejor, va a ser más cómoda y va a hacer que vos te sientas con más ganas de estar digitando más tiempo. Es como todo. Por ejemplo, hablábamos de los trastes de bronce y de alpaca. El de bronce se gasta un poco más rápido, el de alpaca dura más en el tiempo. Por lo tanto, esos pequeños detalles van a hacer que la guitarra te dure más, que tengas más ganas de practicar y que no tengas que cambiarla tan rápido, que no le encuentres los defectos sonoros tan rápido. Siempre que puedas gastar es mejor. Ahora, si no podés y si no tenés cualquier guitarra, hasta la más económica, siempre que esté calibrada, confíen, pero también tengan la certeza de que el mástil está funcionando, porque nos ha pasado que le llega a la gente a su casa la guitarra que pidió online y el mástil está torcido para abajo o para arriba. No hay forma porque no tienen varilla de calibración y no las pueden corregir, y esa guitarra directamente no sirve. No sirve, gente. Nos ha pasado que nos traen esas guitarras con los mástiles torcidos hacia abajo o hacia arriba y no se pueden calibrar. No hay forma de llevar otra vez la madera hasta el lugar que quede derecho para que las cuerdas no trasteen en los demás trastes. Así que tengan en cuenta eso. Y por último, vamos a cerrar con esto que también pasa, es que si tiene algún defecto tu guitarra, si tenés la guitarra del abuelo que tiene, no sé, el cabezal partido aquí, el puente que se despega, que son cosas frecuentemente que pasan, o el mástil que se despega aquí también, para eso están los luthieres y las casas de música que normalmente tienen un servicio de reparación. Así que cualquiera de estas cosas, así te compres una guitarra nueva y te sucede alguna de estas tres cosas, si ya no está en garantía, casi siempre hay posibilidad de solucionar estos problemas. Sean el alma de la fiesta, tienen que ya mañana conseguir una guitarra y ponerse a practicar. Lo ideal es que sea con un profesor que te guíe un poco, porque por ahí podés cometer algunos errores de postura y de cositas que el profe te lo puede llegar a corregir. Quiero que me dejen esos mensajes por aquí abajo. Les voy a estar dejando nuestros contactos si son de Argentina y quieren comprar algún instrumento y estar seguros de que no les va a fallar. Y nos pueden mandar también mensajes a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram o Facebook por asesoramiento. Si quieren saber un poco más o detalles que quizás se me hayan pasado en este tutorial, pueden escribirme y tal vez se los podamos responder, o me pueden mandar fotos y decirles esa guitarra está bien o no está bien. Estamos a su servicio, gente. Por otro lado, quiero decirles que también tengo una banda, saqué un disco nuevo y por aquí arriba y por aquí abajo les voy a dejar el contacto para que puedan escuchar algo del material que hago. Así que, gente, muchísimas gracias. Quiero que nos sigan en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Así que, gente, denle para adelante y se vienen muchísimos más videos para todos los músicos. Hasta la próxima.